Muy buenas noches. Suele decirse que la política en el Paraguay está manejada por los hombres. Hoy la política nacional va a ser juzgada por 3 mujeres, periodistas del área política, ella de primer nivel de todo el país. Estamos hablando de la señora Mina Felizangeli, Estela Rugía del diario Última Hora y Ana Rivas del diario ABC Color. Mina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Germán. Bueno, aquí Germán logró movilizarme nuevamente un domingo. Yo le dije, no, Germán, por favor, por lo único que salí y dejé el programa los domingos porque no quiero trabajar los domingos, pero hoy me hace trabajar en mi día de hace 6 años en realidad, que no tenía fin de semana. Pero dije, no, yo digo, sí, Germán, hoy por ti, mañana por mí. Me dijiste no al principio. Sí, no te dije al principio. Te tuve que forzar. Sí. Y vos que sos tan dulce, tan suave, tan tierna, te dejaste forzar. Sí. La verdad que Ana, me convenció. Ana Ría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Gracias por la invitación. Gracias, señora. Estela Rodilla, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Mina, Anita, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Ana ha preparado un video para entrar en contexto de lo que va a hacer esta noche. Analizaremos la política nacional en todos los sentidos. Video y vemos. El mejor amigo de un colorado es otro colorado. ¡Alto! Esto no está bien. ¿Cómo era el eslogan? El mejor amigo de un colorado es otro colorado. Bueno, definitivamente o no son colorados o es mentira lo que dice el audio. Porque de amigos no tienen nada. Que busquen de arriba y abajo todo lo que quieran en la empresa que yo fundé y que yo renuncié para ser senador hace mucho tiempo, que busquen arriba abajo, pero que busquen también la empresa del presidente de la República. Vamos a ver cuánto tabaco te importa y cuánto tabaco se queda acá en el Paraguay y cuánto tabaco aprendieron a nadar y cruzar a Brasil. Que deje de ser el Partido Colorado una maquinaria electoral para que unos pocos se llenen los bolsillos, algunos privilegios en el Poder Judicial, dueños de ministros de corte, órdenenlos, y justamente para ayudar a delincuentes que denostaron contra el Partido Colorado. Ahí en el G15 tienen senadores que defienden a los que denostaron, delincuentes que denostaron toda la vida contra nuestro partido. Y a esto le sumamos que se trataron de cuñí, traidores, falsos, corruptos, políticos sin votos, contrabandistas y mucho más. Solo que no sigo porque me quedé sin aire. Y sí, la guerra en el Partido Colorado se ha desatado, señoras y señores, y hay muchos pesos pesados en medio de esta batalla que no tiene trincheras, pues se disputan los medios de comunicación. El señor del fraude, Calega Laverna, quiere nuevamente repetir la historia que él mismo lo dijo, lo asumió públicamente, que él fue actor del gran fraude en el 93, queriendo dentro de 10 años tal vez contarnos la historia de lo que hoy quieren hacer. Pero Lilian se pro cateringo se amas a la teléfono y ella ve a tu eres jefe. Hola jefe. Hola jefe. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. No, en realidad no faltan 5 para las 12, sino falta un mes para las internas. Pero el denso ambiente entre el oficialismo, entiéndase el cartismo, y la oposición, léase G15, ¿o era G14? No, creo que siguen siendo 15. Es que en medio de esta danza de ofertas que ellos mismos denuncian, nada nos debe sorprender. A todos estos diputados genuflexos, a todos estos diputados serviles, a todos estos diputados que a mí me decían en Plantaje en Amarito y que hoy están subordinados y que están subordinando al partido, que los buitres de la política son ellos porque se cobran un salario de 30 millones al mes más del bolsillo de Horacio Cartes y así ellos son leales. Gracias a la plata que se le da son asalariados de Horacio Cartes y dejaron de ser dirigentes del Partido Colorado. Bueno, el tema está planteado. Ahora, demos paso a los que saben. Hoy, los periodistas ponen bajo la lupa a los colorados, que de amigos ahora no tienen nada. Y se abre el debate a continuación. ¿Dónde? Aquí, en Señales.
Señoras, haciendo un poquito de historia, el presidente de la República hace 3 meses tenía viento a favor, embajada, motor funcionando perfectamente y entró en este berenjenal. ¿Ustedes hubiesen pensado por qué entró el presidente en este esquema o no midió las consecuencias? ¿Cómo ven, Mina? No, que empiecen ellas, porque yo todos los días hablo. Entonces empiecen y yo mientras dando descanso y después intervengo. Les escucho primero a ella. Estela en realidad hoy tuvo la gentileza de exponernos a todos a través de su comentario en última hora, más o menos lo que tiene que ver con eso, Germán. Así que empiece Estela. Estela. Bueno, hoy hizo un comentario, le decía yo cuando llegó al canal Estelita antes del programa, le decía, vos me pasaste un memorándum como ayuda de memoria a lo que vamos a tratar hoy con tu escrito en el diario Última Hora. Estelita. ¿Qué tal? Y bueno, obviamente la génesis de todo esto es la decisión de la candidatura para la Junta de Gobierno, ¿verdad? Y la pregunta que todos nos hacemos y nos seguimos haciendo, me parece, es ¿por qué el presidente se metió en un berenjenal? Yo creo que es muy difícil que un presidente de la República deje pasar, que no se meta en una interna y que no construya o que no consolide su base política. Eso es casi un suicidio político, ¿verdad? Lo que yo no creo que el presidente haya medido es que la candidatura, que yo creo que la jugada que él hizo, la hizo pensando que los otros no se irían. Yo creo que un poco ahí está el tema, ¿verdad? Que Marito iba a aceptar, diríamos, su decisión de elegir a otro candidato y que no se iría. Pero se fueron y formaron una bancada poderosísima en el Senado. Bueno, ahí está el presidente, diríamos, pagando las consecuencias de sus actos. Yo creo que la gente más cercana a él, me decía un político que está con Horacio Cartes, me dice, yo le recomendé que no se metiera en la interna de esta manera, porque siempre hay detrás gente que sobrevive solo cuando hay guerra, dice, y toma o cobra importancia solamente cuando hay guerra. Entonces, esos fueron los que le empujaron al presidente a esta guerra interna. Pero de todos modos ya está acá y a mí me parece que ya, yo también considero que fue un error. Él creo que no midió, sobre todo, no tanto no meterse en la interna, sino que esa decisión haya generado una bancada sólida, que pensamos que en un principio no iba a ser así, pero sin embargo se consolidó. Y vamos a ver qué pasa después del 26 de julio, porque el presidente puede tener también una contundente victoria electoral, pero si el G15 se mantiene, no sé cómo él va a manejar el Congreso. O sea, el G15 aún perdiendo, podría mantenerse y eso va a seguir siendo un problema. Va a seguir siendo un problema. No, definitivamente. Yo creo que fue un error garrafal del presidente meterse en una interna, porque de hecho de una interna del Partido Colorado muy pocos han salido victoriosos, casi nadie ha salido victorioso. Y él, que no tiene tradición colorada, que no había sido parte de las bases hasta hace muy poquito tiempo, como dice Estela, piensa hacerse de base desde el poder hacia abajo, pero se olvida que él había ofrecido un nuevo rumbo y un nuevo estilo, que él mismo denostó y se enfrentó a quienes hacían el tradicional juego político dentro del Partido Colorado, basado en esas bases tan importantes, desde la prebenda, desde el clientelismo, o también incluso desde la tradición. Y bueno, él se enfrenta a esas bases y ahora efectivamente hace lo que pasa había... a ser una de las mismas. Hace lo que había criticado. Está, según algunas denuncias, está despidiendo gente porque no está con su candidato. Hay persecuciones, según esas denuncias, porque no están acompañando al candidato que él ha elegido. Y se ha metido de lleno a ser un operador político y jefe de campaña. Y se olvidó de ser presidente de la República. O sea, en este momento no tenemos presidente de la República el resto de los paraguayos que no integramos la masa colorada. Entonces, si no tenemos presidente de la República y el presidente está en campaña, ¿dónde está el país? Esa es la pregunta. ¿Mina? No, yo creo que ¿dónde está el país? Agarrando lo último que decía Anita Rivas. En realidad el presidente hace rato, desde el principio casi no fue presidente. No es ahora por la campaña. Fue un error de todas maneras político meterse en la campaña, pero el presidente, vamos a ser sinceros o sinceras en este caso,
acá hay una especie de triunvirato y en este orden, Juan Carlos López Moreira, Sara Cartes y en tercer lugar el presidente de la República. ¿Y por quién eligió a todos los ministros? Fue Juan Carlos López Moreira, si bien él lo refrendó, digamos, pero son todos recomendados o amigos o relaciones del propio Juan Carlos López Moreira, digamos. Entonces, para mí no es lo más grave que él dejó de ser presidente, porque como te digo, no fue luego tan presidente desde el principio, pero el drama acá, para mí, lo más grave en esta interna colorada, ¿verdad?, es que denota una crisis profunda del Partido Colorado, ¿verdad? Y esto se expresa en dos áreas esencialmente, ¿verdad? Primero, los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? O sea, Marito, Abdo y Aliana. Dos pendejos sensacionales, pero son pendejos, o sea, te quiero decir, no son líderes del Partido Colorado. El poder no está entre Aliana y Marito. Entonces, cuando vos pones de presidente a una persona que en realidad no tiene el liderazgo, sino que es representante de los otros verdaderos líderes del partido, ¿verdad?, o el cartismo y el anticartismo. Ellos representan en realidad eso. Yo creo que lo que se está discutiendo en esta interna no es Aliana y Marito, a pesar que son, como te digo, jóvenes talentosos, y creo que Marito esencialmente está construyendo un liderazgo propio, digamos, ¿verdad? En el caso de Aliana, no, porque por más que tenga talento y posibilidades de hacerlo, el presidente ahí es el jefe, no son compañeros. En ese sentido, Aliana, pobre, tiene desventaja de formar su propio liderazgo. Acá se está discutiendo en esta interna el cartismo o el anticartismo. Eso está en juego. ¿Y por qué esto es grave, digamos? No solamente en el partido de gobierno, que es el Partido Colorado, que nuevamente se puede dar una polarización, como se dio en otras épocas, ¿verdad? Y esto ya nos afecta a todos los paraguayos. ¿Por qué? Porque cuando se da una gran polarización dentro del Partido Colorado, esa polarización, y en este caso más que nunca es visible, es transversal a todas otras instituciones e instancias. Por ejemplo, hoy la oposición también se divide entre cartistas y anticartistas, o sea, gente más funcional a los proyectos de Cartes y gente no funcional a los gobiernos, al gobierno de Cartes. Entonces, para mí, por eso esta interna colorada, digamos, es importante analizar y es grave, porque si nos retrocedemos en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, Stroessner, un gran dictador, digamos, cayó ¿cuándo? Cuando el Partido Colorado se divide entre tradicionalistas y militantes. Antes ni osaba salir del poder, porque era un tipo, o sea, un presidente con base política, ¿verdad? En el caso Nicanor Castiglioni, su vicepresidente, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando no se dio el abrazo republicano, cuando se polarizó la interna, cae el Partido Colorado y ahí que asume el Lugo. ¿Cuándo cae el Lugo? Cuando se divide la alianza, ¿verdad? Entre luguistas y antiluguistas, digamos, ¿verdad? Entonces, hoy Cartes, o sea, yo no sé cómo uno aprende de la historia, ¿verdad? Que historia reciente, digamos, no hace falta, digamos, haber sido un intelectual, digamos, sino que simplemente de la historia reciente, que si vos socavás la base política que te sostiene, obviamente tenés muchas posibilidades de caer en una ingobernabilidad y, en el peor de los casos, de caer del gobierno. Ahora, el presidente Cartes, como dice Estela, no creía probablemente. Yo también creo que no creía, ¿verdad? O sea, él se reunió el lunes anterior. El lunes anterior que se lanzó Aliana, al martes, el lunes se reunió, un día antes se reunió y tuvieron un intento de arreglo, y él, según me cuentan, ahí estuvieron creo que 5 o 6 personas, y el presidente al irse dijo, no, tranquilo, este no va a ser problema. Al final terminó siendo un problema. No, yo no creo que por lo menos la gente afín y más cercana, digamos, a Cartes creía que no iba a ser así. Yo creo que ellos tienen desde escucha telefónica hasta un montón de cosas, o sea que ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar. Yo creo que hay un sector de personas que le rodean a Horacio, su primer anillo, un sector, porque ahí también dentro de su primer anillo hay 2 sectores, y un sector de su primer anillo quería sacárselo de encima a los Juan Carlos Galaverna y a todo. Lo que no se imaginaron es que un pendejo como Mario Abdo, digamos, ¿verdad? Claro, iba a liderarse, iba a plantar, y que Juan Carlos Galaverna iba a romper nuevamente con él. O sea, un montón de elementos que creo que tal vez los cálculos no fueron de que iban a tener un peso específico
como para sacarle de sus casillas, porque te das cuenta de que evidentemente el presidente está sacado de su casilla, o sea, los discursos que está teniendo últimamente. ¿Por qué tan dos cositas? Primero, ¿cómo hizo Marito para mantener cohesionado al G15? Es que no Hablemos es Marito de que el otro lado solamente. tiene no solo plata, porque plata es una parte. El resto, ¿cuántos cargos? Estelita, si yo sé que tu primo hermano, que le querés mucho, estás desempleado, te llamo y te digo, ahí tenés un cargo en tal lugar. Así, de eso tiene a montones. ¿Cómo hizo Marito para mantener cohesionados esos 15 senadores? Bueno, Marito también responde a ese sentimiento anticartista que empezó a nacer muy tempranamente en el Partido Colorado. O sea, recordemos que en realidad el anticartismo prácticamente en el Senado nace con Julio César Velázquez, ¿verdad? En realidad el primer opositor a Cartes es Julio César Velázquez, ¿verdad? Y él toma esa bandera y yo creo que es muy fácil que prenda una bandera anti-Cartes o antipresidente de ese momento, ¿verdad? Porque no a todos se les puede dar el gusto. Y cuando hablo en ese sentido, no estoy hablando de los grandes proyectos, ni mucho menos, sino de la repartija del poder. La ruptura que se da entre Cartes y Julio Velázquez tiene que ver por repartija de poder. Así nomás fue, ¿verdad? Todos te decían, bueno, no, el cupo de Julio Velázquez es aduana, y se le sacó a toda su gente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empieza un estilo de política que yo creo que no gusta mucho en el Partido Colorado. O sea, yo creo que también aquí hay un problema desde el principio. O sea, yo creo que ambos, tanto Cartes como el Partido Colorado, se usaron mutuamente, diríamos, ¿verdad? Entonces, como que no se hicieron las reglas de juego. Los que estuvieron desde el principio con Horacio Cartes decían, no, él es así. Los que no lo conocen saben que él es así. Y yo creo que mucha gente estuvieron muy poco tiempo juntos de conocerlo a él. Yo creo que se repite la historia con Lugo y el Partido Liberal, ¿verdad? Que están juntos en las elecciones, pero de repente como que empieza cada uno y empiezan los caminos paralelos que cada vez se ensanchan más, cada uno dentro de su proyecto político. Lugo, dentro de su proyecto de izquierda, que quiso profundizar, estando en el poder, no podía hacerlo porque estaba atado de pies y manos, no tenía mayoría absoluta, no tenía una mínima mayoría como sí tiene Horacio Cartes hoy en el Congreso, ¿verdad? Y es muy diferente ser candidato del Partido Colorado a ser candidato de otro partido, ¿verdad? Pero a mí me parece que empezaron las diferencias en términos de proyectos. Yo creo que sí empezaron las diferencias, y yo creo que acá también hay mucho que lamentablemente no podemos nomás tener informaciones, pero que tiene que ver con los negocios de quien ha dejado de tener grandes negocios, ¿verdad? Y probablemente Horacio Cartes con los negocios también. Claro, y a quién le dio una nueva forma, digamos. Claro, a quién le dio Horacio Cartes esos clásicos negocios del Estado, diríamos. Yo creo que un poco también. Bueno, pero por ejemplo, eso que tiene el transporte de Petropar en manos de A, ahora se le fue a B. Claro. Entonces A financia cada gobierno, Cartes porque perdió el negocio. Cada gobierno tiene sus nuevas castas de empresarios, de constructores, de lo que sea, de los proveedores del Estado. Cada gobierno cambia. Ahora, es un tema de lealtades, señora. Acá vos estás manejando la parte política de última hora, vos de ABC, y vos tenés televisión y radio. Este tema de las denuncias, los 30 millones que reciben los diputados, a mí también mucha gente me informó. Yo, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados me dijo fulano y fulano. Una vez me dijeron, tales y tales diputados van a ir a Cancún a averiguar tal fecha. Averigüé, se fueron esos dos diputados a Cancún. Eso es por el voto a la Corte. O sea, ¿no corrió o ya no importa acá que cobren sueldo y no pasa nada, está todo bien? Pues yo creo que eso es lo mínimo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados a esta altura de las cosas. O sea, Cartes, el primer día del nuevo periodo legislativo, cuando asumió, ¿a quién impuso como lideresa de bancada? Lo primero que pidió, que exigió a sus diputados, teniendo diputados de muchísima trayectoria, fue a Cristina Villalba. Cristina Villalba fue líder de bancada por imposición de Cartes al inicio de su periodo, del primer periodo legislativo de su gobierno, antes de que él asumiera todavía la presidencia de la República. Entonces, ¿qué nos puede extrañar 30 millones hoy en diputados para uno u otro, votar en uno u otro sentido? Eso es mitad y recreo a esta altura de las cosas dentro del Congreso. Pero mensualidad ya. Y sí, como mensualidad o como aporte, claro, o como bien lo decía Obvio Mato en su arenga, ¿verdad? Pero por lo mismo en Brasil hubo un escándalo que se supo en el mundo. En Brasil.
Claro, pero... Y acá no. Aquí no. Acá tranquilo. Aquí no. Pero algo que decía Mina, yo quería ahondar un poquito. Mina decía, es cierto, hay como gobiernos paralelos y Cartes en realidad es como un gran gerente general y los otros son los que gobiernan. Decía Juan Carlos López Moreira es el que digitó los ministros. Pero entonces, ¿cómo es posible? O sea, yo lo que me resisto a creer es que ellos no hayan hecho el cálculo de lo que eso significaba dentro del Partido Colorado. Lilian Samaniego está todo el día, por lo menos aparentemente, al lado del presidente y no le dijo que una cosa como esa, o sea, prácticamente desdoblar el gobierno en otras personas no iba a traer una consecuencia como la que tiene ahora. Me parece muy iluso de parte de ellos, o sea, pensar de que eso no iba a tener un costo como el que tiene hoy. No, lo que pasa es que sí piensan que tiene un costo. Cartes tiene una suerte, digamos, que tiene también de repente... Primero, cuando un presidente comienza el poder, tiene bastante poder, digamos. Claro. ¿Verdad? Entonces es muy difícil que se lo pongan de entrada. Y más todavía a una persona como con el carácter de Cartes, digamos, que está acostumbrado no a convencer a los demás o a un equipo, sino que a dar órdenes, digamos, así se va a hacer. Es lo que hizo toda su vida. Claro, entonces, digamos, simplemente él sigue operando como toda su vida operó en su vida, ¿verdad? Y también no nos tiene que sorprender decir, ay, Cartes está haciendo una nueva forma de hacer, por un nuevo rumbo. No, hace lo mismo que hicieron todos los presidentes hasta hoy en el proceso democrático. Le pone a su gente. Solamente que antes, cuando había un colorado, su gente era el de su movimiento colorado. Antes, Lugo, su gente era algunos de izquierda y otros tantos liberales. Y para Cartes, su gente son sus gerentes. ¿Por qué? Porque esas son las personas de confianza de Horacio Cartes. Él no tiene historia dentro del Partido Colorado. No, por eso, entonces, o sea, digamos, los tipos que la verdad que no hizo nada nuevo, más que lo que él tenía que haber calculado, si entendía mínimamente de política, que si vos usaste un partido político como el Partido Colorado, digamos, ¿verdad?, como sustento político para llegar al poder, ¿verdad?, entonces obviamente tenés que compartir el poder, porque en realidad eso era una alianza. No es que, si bien formalmente Cartes se hizo Colorado, entonces Cartes Guaú es Colorado, ¿verdad?, en realidad esto fue una alianza entre Cartes y su gente, que legítimamente él tiene su gente y su gente de confianza, y el Partido Colorado. No es un dirigente colorado que llegó al poder. Por eso era voy, como, Lina. por eso ¿Cómo digo es posible que no hayan calculado que esa base, su base y porque no tienen fundamental experiencia eran los política, o sea, no es una alianza como fue la del PLRA con la izquierda, porque esto es realidad una alianza, pero ¿verdad? mira, Solamente que los otros eran políticos. Guamosi hizo más o menos lo mismo y no fue así. Guamosi No, hizo casi lo Guamosi, mismo. nada pero que ver. Guamosi era un líder político que surgía en ese momento como Colorado. Sí, pero entendía, le tenía a Carlos Podestá, le tenía a Juan Ernesto Villamayor, a Juan Carlos. No, pero lo que te digo es que al revés. Claro. Él, ¿qué hizo? Se rodeó de los mejores colorados en términos de poder, ¿no? Uno puede decir, pero Guamosi se rodeó todo su Pero primer era anillo, nuevo, segundo, Mina. tercero y cuarto. Bueno, pero justamente puede ser nuevo, o sea, Cartes podía ser nuevo. Ese no es el problema de traer a un outsider. El tema es cómo se comporta el outsider. O sea, Guamosi, no sé si por inteligencia suya o tal vez suya y bien asesorado, o sea, y eso que Guamosi entró súper débil al poder. Nada que ver al lado de Cartes. Cartes entró mucho más fuerte, con un porcentaje más alto, con un partido unido, ¿verdad? Y las cagó. Porque agarra y hizo esto de ponerle solamente a su gerente, digamos, o amigo de los gerentes, y no compartió el poder con el partido. Por eso hay un anticartismo tan pronto dentro del partido. Porque ese no es el modus operandi del partido, ni acá ni en Hong Kong. O sea, eso justamente también tengo acá anotado. ¿Cómo puede ser que el presidente de la República haga una campaña y nadie le saque en cara de que sus dos ministros más importantes, Interior y Hacienda, sean liberales? Eso no está en discusión. Le sacan y en eso cara. hubiese sido un escándalo. Hubiese sido... No. tendría que haber sido, Le sacan en cara. Vamos a hacer una pausa y después me dicen. ¿Cómo puede ser que el presidente Cartes, en ese sentido, a los dos ministros le sacan en cara, pero muy débilmente? Pausa y volvemos. No tan débil, por eso la división.